Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. La clase es Ciencias enfocada en Biología y estaremos hablando acerca de lo que es la teoría celular. Ya les mandé algunos trabajos, comenzando con mencionar que la teoría celular es uno de los más importantes y centrales postulados del campo de la biología moderna. Plantea que absolutamente todos los seres vivos están formados o compuestos por células. Esto incluye a todos los organismos de nuestro planeta. Esta teoría, además, describe el rol de las células en la historia evolutiva de la vida en el planeta. A partir de ello, explica las principales características de los seres vivientes. La teoría celular revolucionó para siempre la manera en que el ser humano comprende la vida y la organiza. En consecuencia, abrió numerosos campos del saber especializado y resolviendo muchos de los interrogantes sobre su cuerpo y el de los animales que lo acompañaban desde épocas antiguas. A partir de su demostración de esta teoría, arrojó luces sobre el origen de la vida y sobre la reproducción. Además, permitió comprender las dinámicas y los procesos propios de lo que hoy se considera la unidad fisiológica más básica de la biología, que es la célula. ¿En qué consiste la teoría celular? Como dijimos antes, centró los esfuerzos de la biología en la célula como estructura mínima de la vida. Entiende que toda forma de vida está basada en la célula, es decir, que todos los tejidos de las plantas, animales y hongos pueden ser descompuestos en células individuales, aunque únicas y diferenciadas. Sin embargo, las células animales o las células de los animales, las células de las plantas o las células de los organismos unicelulares son muy diferentes entre sí. Además, esta perspectiva permitió entender la gigantesca diversidad celular que existe, no solo entre las formas de vida primitiva y unicelular, sino incluso dentro de nuestro propio cuerpo. Por otro lado, todos los estudios respecto a los procesos básicos de la vida, como nacer, crecer, reproducirse y morir, no solo pueden rastrearse hasta el nivel celular del organismo, sino que además se dan a su vez en cada una de las células del cuerpo. Hablaremos un poquito de la historia en cuanto a la teoría celular. Les había proporcionado en las clases anteriores las líneas del tiempo. Aquí nada más las vamos a corroborar. La teoría celular tiene sus antecedentes en una larga historia de estudios sobre la vida, que comenzaron en las civilizaciones antiguas. Sin embargo, recién con la invención del microscopio se pudieron observar las células vegetales en el siglo XVII, como hizo el biólogo italiano Marcello Malpighi, 1628-1694. Fue entonces que comenzó el debate respecto a qué eran exactamente esas estructuras. Más tarde, el inglés Robert Hooke, 1635-1703, las bautizó como cellulae, de latín celda, a partir de sus observaciones de cortes de un corcho. Posteriormente, el neerlandés Anton van Leeuwenhoek, 1632-1723, considerando que era el padre de la microbiología, comenzó a emplear diversos microscopios de su propia autoría para observar la calidad de las telas que comerciaba, pero luego se abocó a la observación de otras sustancias. Así, Van Leeuwenhoek fue el primero en observar bacterias, protozoarios y los grupos espermatozoides. De esta manera dio también los primeros golpes a la teoría imperante respecto a la generación espontánea de la vida. Otros científicos posteriores realizaron aportes significativos. El surgimiento de la teoría celular también fue contemplado, por ejemplo, por el francés Javier Bichat. Fue el primero en definir un tejido como un conjunto de células con forma y función semejantes. Por otro lado, los alemanes Theodor Schwamm y Matthias Jakob Schleiden formularon el primer principio de la teoría celular. Todos los seres vivos estamos formados por células y secreciones de estas. Luego, el alemán Rudolf Virchow fue el primero en demostrar la bipartición celular, o sea, que las células provienen de otras células.
A pesar de estos descubrimientos, la teoría celular fue debatida a lo largo de todo el siglo XIX. Finalmente, el francés Louis Pasteur comprobó plenamente esta teoría con sus experimentos para demostrar que la vida no se genera espontáneamente. Los principios que rigen la teoría celular son, así a grosso modo, los mismos de la biología moderna. Esto implica la distinción entre lo vivo y lo inerte. La materia viva es capaz de metabolizar, nutrirse, quiere decir, y autoperpetuarse, reproducirse, para lo cual debe contar con las estructuras necesarias presentes en el interior de la célula. Otro principio importante es el de la herencia, la transmisión de la información biológica a los descendientes. Permite la persistencia de una especie. Este proceso también depende de importantes estructuras celulares, como es el núcleo celular, donde está contenido el ADN de la especie entera. Por último, las células se juntan en los organismos multicelulares para formar tejidos, que son estructuras mayores y homogéneas de células del mismo tipo. Al hacerlo, obedecen a criterios de diversificación importantes como son los que separan células nerviosas, musculares, hepáticas, etc. Les voy a mostrar un video en donde prácticamente viene la línea del tiempo de la cual les estoy hablando. Chequen el video, por favor. Chequen el video. Y seguimos platicando sobre lo que es la teoría celular. 3 siglos se hicieron investigaciones. Por más de 3 siglos se hicieron investigaciones sobre la célula y se encontró que todos los seres vivos estamos formados por células, cuyas funciones nos mantienen con vida. Estos y otros aspectos encontrados en investigaciones sobre la célula y sus funciones forman parte de la teoría celular. Te invito a conocer cómo se construyó la teoría celular y sus postulados. Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 2, 9, la célula, unidad funcional de los seres vivos, teoría celular. ¿Cómo se construyó la teoría celular? Todo empezó con las primeras observaciones de las células en el siglo XVII, cuando Anton van Leeuwenhoek construyó el primer microscopio y logró observar en una gota de agua una gran cantidad de microorganismos formados por una célula, como los protozoarios. Posteriormente, en 1665, Robert Hooke analizó con su microscopio láminas muy finas de corcho y observó que este material estaba formado por un retículo de pequeñas celdas a las que denominó células. Tiempo después, durante la primera mitad del siglo XIX, los avances tecnológicos en los microscopios, el uso de técnicas de tinción que aumentó el contraste de las preparaciones de tejidos y la invención de aparatos denominados microtomos que permitieron cortar láminas muy finas de tejidos, condujeron a descubrir las estructuras celulares y sus funciones y con ello formular la teoría celular. En 1837, la teoría fue precisada por Matthias Jakob Schlein y Peter Schwann, tras haber observado células en diversos tejidos vivos, y en 1855 se presentó una polémica acerca del origen de las células y mediante experimentos se descartó la generación espontánea. Nada más una explicación en cuanto a la generación espontánea. Ven ustedes que hay por ahí moscas. En algún momento a alguien se le ocurrió decir que, por ejemplo, un cadáver o se generaba vida espontáneamente porque de repente veían que encontraban un animal muerto, por ejemplo, y de repente aparecían larvas de moscas. Por eso se generó lo que era la teoría espontánea, pero con el paso del tiempo se descubrió que prácticamente, bueno, lo que hacían eran las moscas al sobrevolar sobre pedazos de carne de un perro, por ejemplo, o un gato, pues depositaba ahí las larvas y obviamente después surgían, no que se generaban espontáneamente. Por eso es que esa teoría fue desechada. Poco después,
Rudolf Virchow observó a las células dividirse para formar otras, y esto fue también incorporado a la teoría celular. Que es prácticamente la forma en la cual, digo, en el caso de la meiosis y la mitosis, es como se reproducen, por ejemplo, los organismos pluricelulares. Finalmente, en 1906, Santiago Ramón y Cajal demostró la individualidad de cada neurona, con lo que dio más fuerza a la teoría celular y le concedió validez universal. Los postulados de la teoría celular se incorporaron progresivamente a partir de diversas investigaciones. Vamos a conocerlos. 1. La célula es la estructura que conforma a todos los seres vivos, desde microorganismos hasta plantas y animales pluricelulares. 2. En cada célula ocurren funciones por medio de las cuales se mantiene la vida. 3. Los organismos pueden ser unicelulares, compuestos por una célula, o multicelulares, compuestos de muchas células. 4. Cuando las células se dividen, la información hereditaria que contienen en el material genético se transmite de célula a célula. 5. El flujo de la energía se produce dentro de las células. 6. Todas las células tienen básicamente la misma composición. Finalmente, la teoría destaca que todos los organismos y todas las células preceden de otras iguales, así que todas las células son capaces de reproducirse. En conclusión, las diversas investigaciones realizadas sobre la célula, principalmente a través del microscopio, dieron lugar a la teoría celular. Esta teoría destaca, entre otros aspectos, que la célula es la unidad de todos los seres vivos y que las funciones que caracterizan a un ser vivo, como la nutrición, la reproducción y la relación con el medio, que son prácticamente las características que, valga la expresión, caracterizan a un ser vivo, que lo hacen ser un ser vivo. también tienen lugar a nivel celular. ¿Y tú? ¿Por qué crees que son importantes los postulados de la teoría celular? En la página número 38 hay un recuadro, una especie de mapa conceptual. Lo van a llenar y lo van a agregar a su libreta, y en la página 39 de su libro de ciencias en biología miren lo que son los contenidos. De hecho, ya les he mandado muchos contenidos. En el caso de las líneas del tiempo, sí me gustaría que la información que estamos proporcionando en estos momentos, si le hace falta algo más a lo que tienen en su libreta, de acuerdo a lo que ustedes vean en el video y lo que encuentren en su libro, lo agreguen por favor a su libreta. Dentro de los postulados los voy a remencionar otra vez para que ustedes los tengan por ahí y los vayan checando. Dice que todo ser viviente está compuesto por células, por lo tanto, estas son la unidad mínima funcional de la vida en sus distintos niveles de complejidad estructural. Una célula basta para construir un organismo unicelular, pero muchas células pueden organizarse en colonias o en un mismo organismo multicelular, único, diversificado, con sus funciones y alcanzando un margen de interdependencia muy elevado. 2. Las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de las células. 3. Mediante procesos bioquímicos en el 2 y son controlados por sustancias que las células secretan. 3. Todas las células que existen proceden de otras células anteriores, por división celular o por formación a partir de células madre. Las células más antiguas y primitivas del mundo son las procariotas, es decir, que no tienen núcleo celular. Prácticamente sería esto todo. Vamos, les menciono y les reitero que información que no encuentran por ahí, pero les he proporcionado bastante información. Les pido por favor la agreguen. Eso sería prácticamente todo. Tienen trabajo ya de su libro. Chequen el video una y otra vez para que ustedes chequen los postulados y la información que mencionamos. Les agradezco mucho su atención. Estaremos pendientes el día de mañana quien vaya a presenciar. Estaremos revisando trabajos. Muchas gracias, jóvenes. Estén pendientes.